Sagrado. Bueno, Y muy bueno, bien. pues les damos la bienvenida para que todos los que ya están y se vayan uniendo a este Historiando de junio 2024. Hoy vamos a hablar sobre un personajazo. La verdad es que yo no sabía, y creo que Lupita también tuvo sus dudas de por dónde irse, porque hay mucho que contar acerca de él. No vivió mucho, 37 años. No. La verdad es que fue una muerte bastante prematura y sin embargo le dio tiempo para hacer un montón de cosas. Así es que yo me fui por la poesía, porque además precede a Los Malditos, que ya hemos visto varios por aquí. Lupita, me parece que por Venecia te cantaste por ese tema y Guillermo seguramente nos va a traer un amplio panorama de lo que es el contexto de nuestro personaje del día de hoy. Hoy, como saben, hacemos un carrusel, voy poniendo a quien inicia de atrás y vamos adelantando y así para que de esta forma todos podamos iniciar un historiando y todos podamos estar en las nuestros distintos lugares del orden de este carrusel. Y hoy toca turno a Lupita Silva para que dé comienzo con Lord Byron. Nada ¿Cómo más estás? que bien, nada más que necesito que me dejes compartir pantalla, por favor. Claro, dame chance un segundito, ahí está. Y a ver qué les parece. A ver, alguien, nada más quiero hacer una pregunta, porque este personaje además también podría ser que nadie nunca ha escuchado de él. Así es que pongan ojo y al final nos dedicamos unos 2 minutitos a ver qué les pareció este gran lord. Acá tenemos ya, Lupita, ya se ve perfecto, pero ese es el pago. Ahí está, listo, ya está como presentación. Sale. Bueno, pues buenos días. Yo me acuerdo, cuando era chica estudié en el Oxford, bueno, hice la high school y pues ahí fue donde aprendí de los Byron y todos los poetas ingleses y americanos posteriormente, ¿no? Entonces, yo venía del francés, entonces no sabía nada de inglés, pero bueno, pues entré a una escuela donde tuve que aprender o sí, ¿no? Entonces, pues bueno, Lord Byron era de los que te platicaban, pero no podías entrar mucho en su vida. Y bueno, después de todo lo que estudiamos aquí, pues sí vimos por qué, porque era pues medio desordenado, digamos, ¿no? Pero bueno, también tratando de abordar un lugar donde fuera representativa la presencia de Lord Byron, platicando con Guillermo, me dice, no, pues su ciudad favorita sin duda era Venecia. Bueno, y una Venecia del siglo XIX, pues era una Venecia de mucho ambiente, de muchos poetas, de muchos pintores, de muchos mexicanos becados viviendo allá, ¿no? Entonces, pues era pequeña, como sigue siendo hasta ahora, caminable, entonces se reunían en los cafés, y no había, aunque sí critican ya la afluencia de los turistas, pues no era lo que es hoy, ¿no? Que realmente es pues lo que estorba, ¿no? En Venecia, aunque seamos partes de ellos, ¿no? Entonces, bueno, rápido empiezo. Este es el palacio donde Lord Byron vive, alrededor de 3 años, y dice que lo que le gustaba básicamente era que estaba también en una época de un poco decadencia, ¿no? Entonces dice, por ventura más quería todavía sus un día de aflicción, digamos, estaba ahí pasando por una crisis la ciudad, dice que cuando era alarde, maravilla y espectáculo. Entonces a él lo que le gusta es esa parte que no era la gloriosa Venecia anterior, ¿no? Que conquistaba todos los mares y tenía pues todo un imperio pues hasta Turquía, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por esto. Este es el palacio donde vivió, es el Palacio Meniochea, creo que se llama, ahorita me acuerdo bien. Y son varios palacios juntos. El azulito, es el central y fueron comprando los condes, pues fueron comprando los de alrededor. ¿No? Este es un planito muy lindo que me encontré de la Venecia en el siglo XIII, ¿no? Era una, pero bueno, la verdad es que justamente por esta parte de la decadencia, y es un poco lo que le pasa a Cuba, bueno, cuando lo leí me recordó a Cuba, que gracias a que de repente hay mucho dinero y de repente el dinero disminuye, se conservan las construcciones. Entonces, John Ruskin, uno de los grandes teóricos de la restauración, y ahorita vamos a ver su frase, era su lugar favorito porque decía que había pues muchísimo que hacer, ¿no?
Entonces, pero bueno, Venecia desde el siglo XIII es lo que es, ¿no? Y aquí lo pueden ver. Entonces, aquí vamos a empezar a ver varias descripciones de los diferentes poetas desde el siglo XIV. Dice, Petrarca nos decía que era rica en oro, pero más rica en fama, ¿no? Goethe nos decía que no puede compararse con ninguna otra. Sin embargo, Ernst Moritz Ernst, un poeta alemán, porque bueno, me tuve que aprender quiénes eran, seguramente Guillermo sí lo sabe, dice que tenía aspectos y olores repugnantes, ¿no? Como que Venecia o la amas o la odias. Charles Dickens en el siglo XIX nos dice que supera la capacidad imaginativa del más fantástico soñador. Thomas Mann en el ya siglo XX nos dice que es la más inverosímil de las ciudades, mitad cuento de hadas, mitad trampa. Henry James nos dice que es un maltrecho cosmorama y bazar. Él se queja mucho ya de la invasión turística. John Trotkin les digo que él, como teórico de la restauración, dice que es el paraíso de las ciudades, ¿no? Y bueno, finalmente John Addington Symonds, que es ya también un poeta ya de este siglo, dice que es el Shakespeare de las ciudades, incomparable, irrebatible y por encima de la envidia. Es decir, no se puede comparar con nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto, bueno, ya veremos después las presentaciones de Esperanza y de Guillermo, pero bueno, pues con todo esto, un viajero inalcanzable, un exótico inalcanzable, un rico inalcanzable, pues claro que quería vivir en Venecia, ¿no? Y claro que ahí tuvo miles de amantes, hombres, mujeres, niños, grandes, ¿no? Entonces, pues es que además era la Venecia donde se permitía todo, ¿no? Donde hablan por ahí también algún pasaje donde la góndola le bajas el velito y pasa, ¿no? Entonces, pues, digamos, era su paraíso, ¿no? Pero se mete en tantos líos que tiene que salir huyendo, ¿no? So aquí Joseph Brodsky, perdón, este es el de siglo XX, dice que, bueno, aquí ya lo están viendo, al rozar el agua, esta ciudad mejora la imagen del tiempo, embellece el futuro, ¿no? Porque ha sido muy criticada porque eso, hay quien dice, ay, es una ciudad vieja, ¿no? Y no. Dice, este es el papel de esta ciudad en el universo, ¿no? Es como, es única, ¿no? Única, irrepetible, y bueno, pues disfrutable hasta el bello, hasta la belleza infinita. Y justamente acordándome, nuestro primer historiando, si no mal recuerdo, compañeros, me podrán decir, yo hablé sobre el campanile, ¿no? Entonces ahora, pues 2 años, un poquito más de 2 años después, pues regresamos por aquí. Él llegó y vive si Lord Byron llega a Venecia en 1816, vive 3 años, pero bueno, desde el principio, bueno, es una gente extravagante, llega a este palacio, ¿no? Dicen que es como la primera celebrity, digamos, ¿no? La que persiguen, hoy la hubieran perseguido todos los paparazzis, ¿no? Llega con 14 sirvientes, 2 monos, un zorro y 2 perros mastines, ¿no? Se daba el lujo de escribir en un poema, le pone el nombre al puente de los suspiros, ¿no? Este puente que comunica el Palacio Ducal con la cárcel, cuando ya iban hacia el cadalso, hacia morir, muchos de ellos por la Inquisición, digamos, muchos de los reos, y él, pues, con su estilo romántico lo convierte en el puente de los suspiros, que todos lo llamamos el puente de los suspiros. En esta época, el inicia el Don Juan, ya nos platicarán los compañeros, fue un hombre de armas, es decir, muere en Grecia porque se va a luchar. Entonces él era gente de armas, pero de letras y gran nadador. Entonces era una combinación como extraña, ¿no? Cruza, bueno, recorre todo el Gran Canal el 15 de junio del 18, pero se iba desde Santa Chiara hasta el Lido, ¿no? Nadando, que son como 5 kilómetros, ¿no? Lo que les decía, era la primera celebrity en el mundo, y su vida fue, pues en resumen, una inconsistencia en todo, ¿no? Y bueno, muchas veces lo llevó, uno de los lugares que él visita en Venecia, digamos, en el que se tiene certeza de su presencia, es la pasión por el juego, por lo que tiene que huir de otras ciudades. Bueno, aquí un pasaje de cómo era él, ¿no? Habla de que la rubia Marina Benzón era la más bella candelabro de los salones venecianos. Después habla un poco más. Dice,
pero dice, sin que nadie sepa que ha sido el novelista más completo, ¿no? Dice, quizá Marie Manson, este candelabro de que hablan, era de esas mujeres que desnudan en pocos segundos la cabeza de un hombre. Entre sus amantes suele incluirse al guapo Lord Byron. Ella tenía 60 años, es decir, le tiraba todo, ¿no? Y hablaba de él como el bel sovanetto inglés, el bello joven inglés, este dialecto veneto. Vivió ahí lo que les comentaba, un periodo lleno de intensidad, controversia personal, y bueno, dejó una marca en su vida, por eso pues vive poco, digamos. Era joven, sometido a los excesos, y bueno, los lugares que seguramente visitó fue el Palacio Ducal y la plaza, ¿no? Aquí está él decide, estando ahí, decide que quiere aprender armenio y el dialecto veneto, y todos los días iba a San Lázaro del Armeni, que es un monasterio, que vamos a ver por aquí. ¿Sí? Aquí alguien reflejó en una pintura, Iván Ayabosovsky, en 1899, cuando él llega a este monasterio de monjes para aprender el armenio, ¿no? Entonces, pues era una persona dispuesta a aprender, 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 aprender de todo. Son los interiores del monasterio. Es el Café Florian, famosísimo, reconocido, en este estado siempre ha estado, ¿no? Nunca ha estado resplandeciente, en sus momentos me imagino que sí, pero bueno, por ahí se le veía junto con otros poetas y escritores. Ese es el Teatro La Fenice, porque él era pues muy asiduo a la ópera, y bueno, el Teatro La Fenice, que es un dibujo de 1837, pero el Teatro Fenice sigue a ver, déjenme ver tantito aquí, dice Aldo Rossi, que es un arquitecto muy famoso, lo restaura, realmente lo vuelve a hacer idéntico porque se quema, se incendia en, en dos ocasiones, y bueno, ahí hay algo pues que actual, y es que cuando Salma Hayek se casa con Pinot, ahí hicieron su fiesta de bodas en el Teatro La Fenice. Lo que les comentaba aquí, este es del Palacio Mocinego, que se conoce como Canova, es un palacio. Hay otros palacios mocinegos, ahorita está por acá, por esta zona de acá, hay otro palacio mocinego, que es el Museo del Arte Textil, pero donde él vive es en este, ¿sí? Y bueno, siempre, digamos, esta era su ruta, pues si no diaria, consuetudinaria, y llegabas al Puente de los Suspiros, ¿no? Aquí está el Puente de los Suspiros, y aquí está donde él lo nombra, ¿no? Y se le quedó. Entonces él dice en una frase de un poema, me detuve en Venecia, en el Puente de los Suspiros, un palacio y una prisión en cada mano. Entonces, bueno, uno lo ve lindísimo, pero en realidad era un paso muy, muy fuerte. Placas de Lord Byron hay en toda la ciudad, que por aquí pasó, que por aquí respiró, que por aquí se sentó, porque realmente es uno de los personajes que forman parte del imaginario de Venecia, aun cuando pues, su origen fue inglés, que ya también nos contarán, y estuvo poquitos años. Sin embargo, bueno, en esos 3 años dejó una huella indeleble, y pues creo que por ahí termina. Así es. ¿Sí? Les recomendaría este artículo de Mauricio Weissendal, Los cafés de Venecia, y habla justamente de los poetas, cómo se unían, qué es un café en Venecia, cómo se disfrutaban o se disfrutan. Esa es una que les recomendaría, se los dejo aquí en referencias. Otro cuentito, a nosotros que nos gusta esa situación de los cuentitos, es uno que se llama Lord Byron y el general de monos de Venecia, y habla a manera de relato su llegada al palacio. Fue una publicación de Nexos, ahí les pongo también el link, ¿sí? Aquí les pongo el link de los cafés de Venecia, y bueno, por aquí lo de su sexualidad, que más adelante creo que también lo van a tocar, bueno, que siempre ha sido muy cuestionada, ¿no? Entonces aquí me encontré pues este texto donde, pues no él, sino muchos más lo hablan, ¿no? Y pues hasta ahí me quedo. Gracias. Bueno, sí. Bueno. Hola, hola.
Ok, Ahí estás, Lupita. Ahora, si quieres, nada más hay que bajar tu presentación. ya, ¿no? Bueno, cerrar. Sí, ya, ya, ¿no? Oye, ¿y cómo que había muchos mexicanos en ese entonces en Venecia? Bueno, estaban siglo, sí, no, no en ese entonces, porque esto fue a principios del 19, pero digamos, justamente ahorita estoy tomando un curso que se llama Cómo leer un cuadro, que está muy interesante, y esa es la época en que se van los, digamos, se va Diego Rivera, ¿no? Pero no, no es en esta época, es posteriormente, digamos, pero se van a Europa muchos que el gobierno no los quiere aquí, entonces les dan muchas becas y los mandan, ¿no? ¿A Venecia? A toda Europa, ¿no? Ah, No, ok, sí, ok. a toda Europa, en especial a París, ¿no? Sí. Ujú. Pero digamos, es un movimiento de interno en toda Europa porque salen huyendo de sus países o salen sacados, digamos, enviados por los demás, porque los países no los quieren, ¿no? Porque van haciendo escándalos, ya nos platicarán ustedes de los escándalos de este señor, ¿no? Así es. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue Lord Byron? Bueno, pues, si alguien quiere preguntar algo, cotejar, ampliar, lo parte de Lupita, y si no, yo espero nada más a que lo baje y empiezo de volada mi participación. Ya quedó, todavía sigue Todavía compartiendo. sigue. Acuérdate que hay que darle al punto rojo que seguramente vas a tener en la parte superior izquierda de tu pantalla. Es que ya me puse aquí New Share. Ah, ya, Stop Share. Es. Ya. Y ahora sí ya estoy, ya me veo. Bueno, pues Lupita, muchas gracias. Una belleza de palacio, ¿no? Aquí en Por ahí, pues alguien de ustedes va a presentar la recámara, que yo la había puesto aquí, pero ustedes ya la tienen en su presentación. Entonces, por ahí va a salir la recámara de Lord Byron en este palacio. Sí, yo tengo una foto de Lord Byron en ese palacio, en una recámara, y se ve muy aburrido el hombre. No sé de veras qué quería. Bueno, pues nada, Lupita, muchas gracias. Paso entonces yo a empezar con Lord Byron y fíjense que, como les comentaba, estuve pensando qué podría yo rescatar. A mí me gusta mucho, ya se habrán dado cuenta, eh, entender la historia como un cúmulo de situaciones, como quizás también suerte, encuentros, desencuentros, y todo al final se hila, se va hilando y va cobrando vida. Entonces, para este personaje, la verdad es que no quiso mi imaginación ser menos y me dijo, échale de todo. Pero por supuesto, el punto focal va a ser la poesía. Sé que muchos de ustedes leen poesía, sé que muchísimos no, pero sí entiendo que la poesía es un recurso y sobre todo en este siglo de Lord Byron y en esta época muy socorrido, muy útil y además certero, no solamente para expresarse, sino también como un medio para comunicar lo que no se quería, es decir, para redimir personas, redimir situaciones, para incluso generar actas, ¿no? De fe de lo que uno pensaba en aquel entonces. Lord Byron usó la poesía para muchas cosas. Ahora bien, es un romántico y se sabe que los románticos ingleses son los mejores, no los románticos de que te llevan una flor y te dicen que te quieren mucho, ¿eh? Los románticos del romanticismo ingleses son los que están, digamos, mejor representando esta parte de la historia de la literatura. Bueno, oigan, ustedes me disculparán, no tendría por qué decirlo, pero di una clase en francés esta mañana y a veces me cuesta trabajo regresar al español. Ya es la edad, ya es la edad. O lo digo en uno o lo digo en otra. Entonces, si mezclo las palabras o el orden, no me lo tomen en cuenta. Porque nos vamos a ir derechito a Lord Byron y seguramente me va a salir muy padre porque este personaje se lo merece. Y ya si mezclo, pues lo corrijo. Historiando a Lord Byron, la poesía como expresión.
Fíjense que este señor que ven aquí era además, como se puede ver en todas las fotografías de Lord Byron, era bien presumido, muy presumido. Como bien dice Lupita, tiene y tendrá siempre una estela de misterio, de seductor, y también como no se sabía exactamente si era bisexual, homosexual, heterosexual, a todo le jugaba, de pronto le gustaba alguna cosa experimental, no se sabe muy bien, porque en realidad Lord Byron se hizo a sí mismo como un mito. Utilizó muchos recursos de la imaginación de la época para crearse como un personaje. Eso es interesantísimo, que realmente dedicarse tiempo a crearse como personaje y pasar a la historia como uno de los más célebres, pues toma su tiempo. Entonces, ¿quién fue? Bueno, fue George Gordon Byron, Lord Byron en realidad, ¿sí? Controvertido, rebelde, fue así como les digo que era bastante presumido, también hubo épocas y etapas muy precisas en su vida en donde defendió a los marginados y a los débiles. Por ejemplo, se dice que en España, en una guerra contra Napoleón bastante cruenta, apoyó, ¿no? Evidentemente al débil. También en países sudamericanos y por supuesto Grecia. Amó Grecia y de hecho ahí murió. Fue revolucionario, fue poeta del movimiento del romanticismo británico y acuérdense que los británicos son, en cuanto al romanticismo, como época literaria o época artística, pero estamos hablando de un escritor, los ingleses marcan el paso, llevan la batuta y son, a juicio de los entendidos, quienes mejor proyectaron el romanticismo en su obra literaria. Entonces, pues era controversial, era bastante bueno escribiendo, le gustaba meterse en fregados ajenos, como se dice aquí, y además antecede a los poetas malditos. No sé si dije antes precede, no. Viene antes de los malditos, que ya vimos aquí varios, sobre todo franceses, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver un poco más de Lord Byron, ya que se los presenté. Esta me encanta, miren, era bastante guapetón. Y bueno, ¿de dónde viene un personaje tan controvertido? Tiene que venir de personas también controvertidas. Su abuelo era vicealmirante. ¿Sí? Él era conocido como full weather o mal tiempo. Fíjense, él establece, el abuelo de Byron, un récord de velocidad al circunnavegar el mundo. O sea, le gustaba la aventura y le gustaba viajar al abuelo, hecho que lleva Byron en los genes. Estudia bastante buen colegio y en una muy buena universidad, imagínense, en Harrow y en Cambridge. ¿Y cómo llega a ser Lord? Bueno, porque muere el quinto varón, era el tío abuelo William, y a él le decían el malvado. O sea, también yo creo que la familia Byron, y de hecho por ahí hay un ensayo maravilloso que estudia toda la genealogía de Lord Byron, y todos tenían para su costalito. Y resulta que de quien hereda el título, que es este señor, el tío abuelo, pues el malvado era riquísimo, tenía un chorro de propiedades y título. Fallece y ¡pum! Acaba siendo el sexto Lord Byron, el personaje que tenemos hoy como invitado en Historiando. Ahora, como les decía, pues si viene ya de estos antecedentes familiares como truculentos, especiales, nada comodinos y nada anodinos, él tiene que ser también toda una frivolidad en cierto sentido. Y en esa frivolidad, Byron decía, mi belleza se debe a la delgadez. Bebo vinagre para mantenerme pálido. ¿Se acuerdan que los románticos tenían que ser como hojita de papel endeble en el viento, ¿no? Casi, casi a punto de quebrarse en todo momento. Y por supuesto tienen que ser súper blancos para que cualquier sonrojo de la piel se pueda ver por ahí. Entonces, él se bebía vinagre porque aseguraba que con eso su piel continuaba blanca y para estar a dieta nada más bebía agua y comía panques. Él decía eso y lo escribió, lo dejó dicho,
Y bueno, pues esa era su dieta. Ok, perfectamente. Ahora, ¿qué pasa con el físico? Aquí hay algo interesante porque al reconstruirse él como un personaje, hay que tomar en cuenta que toda su vida vivió con una malformación. Fue una cojera que era muy evidente, pero nunca fue problema para él. Al contrario, o quizás con eso lo disfrazaba, con todo lo demás. Hoy se le reconoce como una cuestión hereditaria, ¿no? Es congénita o hereditaria, también podría ser, cualquiera de las dos. Es decir, se nace con él, sea una herencia o sea por alguna malformación, y se llama patizambo. Ajá. Él decía que había nacido así porque su madre había sido muy pudorosa en el parto y entonces no pudo haber tenido un parto normal, le fregaron la patita y así nació. Pero de todas formas, él siempre estuvo a la, digamos, al cuidado de su belleza. Era exageradamente cuidadoso con su apariencia personal, a pesar de que pasó a la historia con esta dolencia congénita, porque era parte de su personalidad. Ahora, aquí está la fotografía que mencionaba Lupita de este palacio donde se quedaba cuando estaba en Venecia, pero antes ya se los quiero presentar en una imagen que es de las más famosas de él, que es cuando ya le encantaba viajar por Oriente, por África y por todos lados. En aquel entonces, y ya lo vimos en otro historiando, los jóvenes, los chicos de la nobleza o de la burguesía alta, hacían lo que se le conoce como el Gran Tour, ¿no? O la gran vuelta o el gran viaje. Terminaban sus estudios y se iban. Hagan de cuenta como el Erasmus de ahora. Bueno, pues eso era lo que sucedía con estos jovenzuelos. Entonces él se va de viaje, regresa y es un año súper convulso donde ya el personaje de Byron pasa a ser lo que vamos a conocer ahora y de ahí hasta su muerte ya no deja de producir tanto obra literaria como escándalos. Cuando regresa de ese gran viaje, Byron pierde a su madre, con quien tenía una buena relación, pronuncia el primer discurso en la Cámara de los Lores, que ya van a ver qué discurso, y empieza a publicar poesía. Ahora, eso era, digamos, una parte de su vida, porque como era bastante activo el señorito en ese entonces, pues organizaba orgías allá donde vivía, decía que le gustaban las cosas exóticas, entonces vivían en calaveras vacías. Y bueno, todo esto que les cuento, todos estos datos extraños de Lord Byron, muchos son parte del imaginario y evidentemente todos ellos digamos, acumulados, hacen que la fama de Lord Byron de exótico y de extraño, de rebelde, pues se acrecente. Ahora, aborrecía, siendo uno de los más grandes Casanovas de la historia, cualquier convención social, política, religiosa, por supuesto. Le encantaba pasearse por cualquier situación que fuera peligrosa y yo creo que aquí es como lo explico en mi presentación, precisamente ese imán, ¿no? De un espíritu aventurero. Fíjense quién era su tío abuelo, quién era su abuelo, y el hombre valiente, vamos a entrecomillarlo, es decir, alguien que viajaba y no le importaba o no creía importarle si moría o si no sé, si existían peligros que lo pudieran a él poner en una situación complicada. Entonces, esto hace una mezcla maravillosa para ser precisamente el seductor que fue Lord Byron. Tenía, por supuesto, mucho dinero, tenía fama que lo precedía, le gustaba viajar, se cuidaba físicamente, o sea, fíjense todos los elementos y todos los ingredientes de este señor para hacerlo ese Casanova, para hacerlo ese seductor que en esa época y ahora, o sea, hasta la actualidad, sigue siendo impresionante. Lord Byron, además de su talento como literato, por sí mismo fue construyéndose como un personaje de la historia. Ahora, lo que comentaba Lupita de Venecia, aquí lo vemos en una de sus habitaciones. Yo digo que estaba aburridón, ¿no?
Y fíjense nada más el lugar en donde estaba. Era amante de los animales exóticos y en aquel palacio se dice tenía 10 caballos, 8 perros, 3 monos, 5 gatos, un águila, un cuervo, un halcón, 5 pavos reales, 2 gallinas de Guinea y una grulla egipcia y lo que se acumulara. Es decir, se traía de sus viajes lo que se le diera la gana. Ya estamos construyendo cómo era el personaje, ya estamos viendo toda esta cuestión, podríamos decir incluso un tanto hueca, ¿no? Pero también vamos a ver cómo participó en la política de su país. Y esto marca la pauta para la salida de Byron de Gran Bretaña, de Londres, de su ciudad y de su país. Bueno, la participación más famosa de Byron, por si no lo saben, fue el 27 de febrero de 1812. Aquel día, la Cámara de los Lores estaba discutiendo una propuesta de ley bien delicada. ¿Qué sucedía? Los obreros, que hasta entonces tenían un trabajo fijo, remunerado y seguro, iban poco a poco perdiendo su trabajo debido a los telares industriales. Es decir, los obreros ya no tenían el trabajo y eran reemplazados por máquinas. Entonces, ¿qué pasaba? A este movimiento que hace, permítanme un segundito, que a Isa Rodríguez la voy a silenciar, a este movimiento, conocido como ludita, que se extiende por todo el norte de Inglaterra, empieza a ser ya tan peligroso que evidentemente los empresarios piden al gobierno, haz algo, porque si no, yo me voy a ir a la quiebra y al país no le va a convenir. ¿Qué sucede? Que entonces empiezan a hacer una propuesta de ley. ¿Y cuál era la propuesta? Bueno, era pena de muerte a quien estropee una máquina. ¿Por qué? Porque durante la noche, fíjense en el dibujo que les pongo, los artesanos ingleses que protestaban se metían a las fábricas y destruían las máquinas. ¿Por qué? Porque sabían que lo que se fabricaba a través de las máquinas era de menor calidad y tenía un ritmo muy alto que ellos no podían igualar. Entonces, ¿qué sucede con la ley? Que finalmente sí la aprueban, ajá, y entonces con todo ese romanticismo de Lord Byron, con toda esa flema de la defensa de las causas sociales, ¿no? Y con toda esta cuestión de que él sabía que se lo podía permitir, también digámoslo así, ¿por qué no? Pues Byron va a la Cámara de los Lores y hace un discurso que hasta la actualidad es muy famoso, ¿ajá? Y dice, no hay suficiente sangre en sus códigos, elevarán una horca en cada campo y colgarán a hombres como si fueran espantapájaros. Somos conscientes de nuestras obligaciones hacia la multitud. Estas son ideas que extraje de su discurso, que como les digo, lo pueden encontrar, es muy, muy famoso, y prácticamente se pone del lado de los trabajadores. Sin embargo, la ley sí se confirma, sí se lleva a cabo, y fue una época terrible en Reino Unido porque se realizaban decenas de asesinatos cada día de estos obreros. Byron, por supuesto, desencantado, no regresa a la Cámara de los Lores y decide abandonar su país. Publica este poema a manera de despedida, es muy, muy lindo, ¿no? Y que tiene que ver, estamos como en ese cruce entre el romanticismo, entre la defensa a ultranza del ser humano, una cuestión también de ponerse de parte del débil. Tenemos también melancolía en él y esa defensa que él hizo hasta el final. Y dice, un hombre vale menos que una máquina tejedora y la seda se vende a mejor precio que la vida. Algunos en el pueblo han encontrado confesivo y mezquino que una vida valga menos que un par de medias, que la rotura de una máquina lleve a la rotura de los huesos. Entonces, esta es la razón por la que Byron hace sus maletas y se va. Él está enmarcado, como les comento, en el romanticismo inglés, ¿sí? Vamos a ver que esa es su época, el país
es el mejor exponente del romanticismo y además está acompañado por otros personajes, escritores de su generación. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, bueno, les puse no a todos, pero sí, digamos, a los que es el grupito como más encendido, más fuerte de ese romanticismo inglés, hablando de poesía. Tenemos a Wordsworth, tenemos a Coleridge, tenemos a Shelley y tenemos a Keats. Y aquí tenemos algunas de sus obras. No las vamos a leer todas, pero sí me interesa mucho que las conozcan para que vean de qué se trata ese romanticismo del que ellos hablaban. Y ahora lo vamos a dividir, porque evidentemente si ya les puse un poco de la personalidad de Byron, pues Byron no era de sentarse en un campo inglés bucólico a ver si las maripositas volaban. Byron era de ese romanticismo reaccionario, de ese romanticismo que más bien tenía que ver con romper esa moralidad y con romper o con poner a prueba muchas de las cuestiones que en ese entonces se pensaban como buenas, moral y éticamente. Pero bueno, aquí tenemos a uno de su generación, ¿sí? No sé si sepan lo que es un dafodelo, pero bueno, el dafodelo es un narciso, es una flor. Y él, fíjense nada más la foto de Don William, pues evidentemente él sí se sentaba en el campo a ver qué pasaba con el viento y cuándo se movían las hojitas y las flores, que tienen que ver mucho con el romanticismo de aquel entonces y en Inglaterra, ¿sí? Influye este señor William de todas, en el paisaje literario del 19. Fue un poeta muy laureado, tuvo mucho éxito y es uno de los grandes, para quien quiera conocer más sobre el romanticismo inglés. Bueno, aquí Samuel también, vean nomás, él también se sentaba a ver qué pasaba con el campo, si el pastito iba a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo el viento soplara, y precisamente hace este tipo de poesía, muy en boca de lo que está pasando alrededor de su contexto natural. ¿Sí? Luego tenemos a Percy, fíjense, aquí también está, era más joven y ya tenía, digamos, otros intereses, sobre todo ver un poco más allá de lo que era Inglaterra. Y el último, Keats, ¿no? Acá lo tenemos. Uh-huh. Fíjense cómo los románticos, y aquí les estoy poniendo algunas de las características, hablaban del sentimiento interior y de la naturaleza, de lo bucólico, de perder las horas, no de perder las horas, de perderse, ¿no? En las horas de la contemplación. Entonces, si vemos a todos estos y les pongo un extracto de cada una de sus poesías, ahora entendemos por qué Inglaterra se considera cuna del romanticismo, al igual que si exploramos otros países y nos vamos a Italia para el Renacimiento, el Barroco para España o el Neoclasicismo para Francia. Pero si queremos que Inglaterra represente algo, representará el romanticismo. La importancia es el sentimiento y la imaginación. Ya lo acabamos de ver con estos extractos de las obras y rechazan todo lo que era convencional. Se van, digamos que estiran la liga del sentimiento. Ajá. Otra característica es una reacción contra lo que es el racionalismo, la ilustración, el clasicismo, todo aquello que existía fuera. Lo que importa, sentimientos, fantasía, imaginación y sueño. La literatura medieval es una buena base para los románticos. ¿Por qué? Pues porque miran al pasado de una manera nostálgica. Lo que fue es mejor que lo que es. Y por supuesto, para el romántico, lo que fue es infinitamente mejor que lo que puede ser en un futuro. Y por último, el principal motivo conductor de la literatura romántica inglesa, pues es esto. Choca la realidad y el deseo. Choca lo que es de lo que quiero que sea. Muchos románticos, por eso se suicidaban y por eso eran atroz vidas espántidas, pues decían, es que soy incapaz de vivir en el mundo real. No puedo. Me evado. Me voy a tiempos pasados, a lugares remotos con frecuencia exótico. Pero ¿qué creen? No todos tenían la suerte de Lord Byron que podían viajar y que podían
trasladarse a esos sitios exóticos. Entonces, para quien no lo podía soportar, era difícil seguir viviendo. Ahora, hay una clarísima división entre los románticos, los poetas románticos de aquel tiempo. Están los poetas de los lagos, llamados laquistas, que son todos los que tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? Es un desbordamiento de sentimientos, es la tranquilidad, es la fusión de tu vida en la experimentación de lo que sucede en el exterior. Fíjense, aquí está un poeta en el árbol, ¿no? Contemplando. Ellos son los laquistas. Y luego tenemos el otro, los satánicos. ¿A cuál de las dos divisiones creen que va a pertenecer nuestro invitado Lord Byron? A esta. ¿Por qué? Pues ya estamos viendo cómo él se ilustró, cómo se dibujó, se hizo como un personaje. Ya sabemos de dónde viene, de qué familia, del abuelo, del tío abuelo, por qué es Lord. Ya sabemos que tenía los recursos para irse de viaje. Ya sabemos que con esa malformación, digamos que también jugó mucho para ser ese Casanova de aquel tiempo, ¿no? Como que, digamos que la convirtió también en un atractivo. Pues él se va al otro lado. Por eso es el antecedente de aquellos poetas que hemos visto en otros historiando, ¿no? Que ya son muchísimo más duros. Entonces acá tenemos, ¿no? A este, ¿y por qué se le llama satánico? Bueno, nada más porque eran inadaptados, porque la época... Mesa de servicio, buenos días. Buenos días, Karin, te voy a silenciar. Les llamamos satánicos porque se inadaptaban, no tenían esta posibilidad, esta madurez para fungir como personas normales en la sociedad de su época. Eran rebeldes, eran inadaptados y no les gustaban las normas de entonces, ¿sí? Acá tenemos a dos. Bueno, la obra poética de Byron, ya que vimos, estamos avanzando un poco más, ahora nos vamos a detener para verlo solo a él, solo su obra poética. Fíjense que algo que me llama la atención es que Byron visitó España, no sé si ustedes lo sepan, bueno, Turquía, España, Italia, pero resulta ser que se va a Cádiz. O sea, Cádiz es la punta más peninsular del sur de España y hasta allá se va Byron. Y resulta que dice, yo diría que es la ciudad más bonita y más limpia de Europa. Cádiz y el puerto de Santa María, es decir, toda esta zona andaluza, tienen, por supuesto, una reminiscencia árabe espectacular y digamos que están abiertos ya al mar. Entonces, también la naturaleza, el mismo océano, las mismas playas, todo lo que es lo que rodea a esta ciudad es agreste de alguna forma, ¿sí? No es un mar tranquilo, es un mar como el que les gusta a los románticos, que choquen las olas con las piedras, que parezca que el sentimiento se rompe con cada vez que la ola da con la playa. Entonces, pues acá llega Byron y además se enamora, conoce a la hija de un almirante, le fascina la chava y le escribe a su mamá. Acuérdense que la madre después de este viaje es cuando muere, entonces le dice, mamá, ¿qué crees? Conocí a una andaluza y es muy bonita dentro del estilo español. Y en mi opinión, de ningún modo inferior a las inglesas en encanto y definitivamente superior en fascinación. Yo creo que le daban un poquito de flojera a las inglesas a Byron, y entonces dijo, esta andaluza tiene más salero. Y él empieza a componerle The Girl of Cádiz, la chica de Cádiz, un poema mientras va en su viaje rumbo a Gibraltar. Me encanta este poema porque es súper romántico. Acuérdense, el romanticismo no es esa dulzura, ¿no? Es ese hasta empalagamiento, pero tiene que ver más, no con las palabras, sino con esa sensación y con este emerger de los sentimientos. Entonces, fíjense un poquito lo que describe esta chica, a saber si se lo manda, a lo mejor y la pobre nunca se enteró que fue musa de un famoso. Y bueno, Lord Byron, como les comento hasta ahora, un símbolo hecho por sí mismo. Vivió como quiso, publicó pronto, pronto se hizo famoso y agregaré
pronto murió, ¿sí? De todos esos viajes, a mi entender, nos queda Don Juan como su gran creación. ¿Por qué? Bueno, pues porque Don Juan es una obra que tiene mucho que ver con España también. Núñez de Balboa es uno de los escritores, autores que les da esta autoría del Don Juan español, pero él hace como su versión de Don Juan, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta versión? Pues es un poema narrativo donde relata las experiencias de todos esos países a donde fue de viaje. Él es en gran parte el protagonista de su Don Juan, ¿sí? Y fíjense qué cosa, aquí ya se le empiezan a torcer las cosas a Lord Byron por jugar con fuego. Le pasa un poco como a Wilde, como Oscar Wilde. La sociedad de su tiempo lo encumbra, lo apoya y debido a todos los escándalos, toda la ambigüedad sexual, todo el sí, pero no, pero quién sabe, pero me voy, pero regreso, pero defiendo, es esa misma sociedad que lo encumbró quien lo bajó y quien incluso lo rechaza. Ajá. Entonces, pues acá lo tenemos. Y fíjense la frase de él. En su primera pasión, la mujer está enamorada del ser amado. En todas las demás, solo está enamorada del amor. ¿Qué opinan acá las mujeres que están en Historiando el día de hoy? Bueno, Don Juan, como les comento, es un poema. Quiero poner estas fotografías para que ustedes puedan ver cómo es que está escrito. Fíjense, son versos, ¿sí? Y la diferencia con el Don Juan español es que el Don Juan español era el seductor y en el Don Juan de Byron, él era el seducido. Ajá. Él se dejaba seducir. ¿Sí? Bueno, para muchos, incluyéndome, yo sí pienso que es su gran obra, Don Juan. Tiene también comedia, pero está inacabada. ¿Por qué? Porque muere antes. Aquí tenemos un poco que lo pueden leer después. Y les voy a dar algunas otras coordenadas solo para terminar de dibujar al personaje. Se casa con Ana Isabela. Aquí tenemos a Ana Isabela, su esposa, que da a luz a su única hija, la única hija legal del matrimonio y legal suya, por supuesto, de Byron, de Lord Byron, y se va. O sea, la niña tenía un mes y quién sabe qué habrá visto la pobre de Ana Isabela que sale corriendo. Ajá. Acá está la hija, Ada, la única hija dentro del matrimonio. Arriba está Ana Isabela, la esposa. Y bueno, puede ser, uno de los rumores es que tuvo relaciones o tuvo algún tipo de encuentro sentimental con la hermanastra, con su hermanastra, Lord Byron y Augusta. ¿Quién fue Augusta? Hija del primer matrimonio del papá. Es decir, compartían padre, pero Augusta tuvo, su madre fue la primera esposa del papá que muere y entonces ya se casa con la segunda y tienen al Lord, a George. Ajá. Ahora, pues Augusta también era fina porque acaba casándose con un primo. Entonces, pues si no hubiera sido con el medio hermano, se casa con el primo. Pero bueno, pues resulta ser que Ada se queda con la mamá desde que tiene un mes de nacida y Ana Isabela se va. Tuvo otra hija y vean por favor esto, por eso me encanta la historia como conexión de acontecimientos, porque al final hay tantas cosas que tienen que ver y que están relacionadas, que si las encontramos y generamos un mapa de toda esa información, entendemos la historia mucho mejor. Tiene una hija ilegítima a la que le llaman Clara Allegra Byron. ¿Con quién creen? Con Claire, que era nada más y nada menos hermanastra de Mary. ¿Y quién era Mary? La autora de Frankenstein. Ahorita les voy a contar eso. Bueno, pero resulta que la pequeña Clara muere muy chiquita de fiebre, entonces esa hija fallece y solamente queda Ada, que ahorita les voy a contar qué pasó con ella. Bueno, pues mientras que este señor está teniendo una hija con la hermanastra, Mary está escribiendo, o bueno, más o menos en ese tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la autora redacta esta novela, pero también fue como una carambola. ¿Se acuerdan que les puse por ahí en Historiando, en el chat de amigos, que se habían ido a Suiza? ¿Por qué? Ya lo saben ahora, porque los románticos rechazan todo convencionalismo,
No les gustan las guerras, no les gustan los problemas, no les gustan las incomodidades, no les gusta nada que no sea cómodo, bonito y feliz. Y eso es vivir en un mundo utópico, ¿cierto? Entonces dicen, como que no, como que en mi país hay mucho desastre, hay guerras, hay hambre, ¿a dónde nos vamos? Pues vámonos una temporadita a Suiza. Entonces se va un grupo de amigos a Suiza, ahí está el grupo de amigos, pero ¿qué creen? Como buenos románticos, pues dicen, vamos a llegar a Suiza y todo va a ser vida y felicidad. Pues no es cierto. Llegan y ya se están peleando. ¿Por qué? Pues porque la vida es así, porque tiene encuentros y desencuentros. Y lo que hay que saber es arreglar esos desencuentros. Entonces, a Lord Byron se le ocurre una excelente idea y dice, ¿saben qué? Ya, ya basta de pelearnos, vamos a arreglarlo, vamos a dejar que fluyan las cosas, hablando nos entenderemos y escribiendo podemos generar una segunda parte de este viaje. ¿Qué les parece si todos los que estamos aquí redactamos una historia que jamás hayamos escuchado antes? Bueno, pues gracias a eso la convivencia se salva, todos se ponen a escribir y uno de ellos escribe El vampiro, que todavía se sigue imprimiendo y todavía se sigue leyendo. Y Mary es quien escribe a partir de ese viaje Frankenstein, su obra maestra. Fue ahí. Ahora, por supuesto, una de las joyas de este romanticismo, pues no es un relato gótico, tampoco es de horror, tampoco es de ciencia ficción, es más bien la historia de un personaje que a sí mismo y para sí mismo, y los escritores que después hicieron como una, de su época, como reseñas, ¿no? De qué se trataba esta obra tan extraña que me trae esta escritora. Entonces, como una obra en la que a manera de filosofía casera uno se puede hacer preguntas. ¿Qué hace el ser humano? ¿En qué puede derivar? ¿Qué sucede con la humanidad? ¿Qué sucede con los valores? Etcétera, etcétera. Entonces, eso ha hecho que esta obra siga actual, porque las preguntas a las cuales invita siguen haciéndose. Muchos hablan de Frankenstein como el moderno Prometeo. ¿Por qué? Porque hace que con esas preguntas que le regala la humanidad pueda ser un poco mejor. Es decir, no se convierta en un monstruo. Bueno, y teníamos a la hija, y con esto voy a terminar. ¿Qué pasa con Ada? Nace en Londres, se casa bien jovencita, tiene a sus hijos, pero ¿se acuerdan que la mamá sale corriendo cuando tenía un mes de nacida Ada? Bueno, pues la mamá era súper estudiosa, le encantaban las matemáticas y la ciencia, y es lo que proyecta en su hija. No proyecta nada del romanticismo inglés del papá. Le dice, estás conmigo, yo te voy a enseñar esta parte de la vida y esta parte de la educación. A Ada Byron se le deben muchas cosas. Uno, que gracias a su facilidad con las matemáticas, hace muy buenos descubrimientos sobre programación. Y aunque ustedes no lo crean, desde el siglo donde vive y donde hace todos estos descubrimientos hasta la fecha, han sido información y bases para crear las primeras computadoras. Por supuesto, Ada no tenía ni idea de que se iban a crear las computadoras, pero sí tenía idea de programación. Por ejemplo, predijo la música creada por las computadoras. Es decir, ella Sí, pensaba, gracias. Gracias. ella pensaba que notas, sonidos y toda aquella cuestión musical podía ser traducida al lenguaje de las máquinas. ¿Y qué sucede ahora con estos algoritmos en donde se puede generar música por computadora? Pues Ada también fue parte de la invención de esto. Otra cosa buenísima, le encantaba apostar carreras de caballo. Y ahí sí le falló, porque quiso crear un modelo que le permitiera ganar todas las apuestas y no. Lo que hizo fue que se quedó pobre como perro y tuvo bastantes dificultades económicas. Tristemente, la buena de Ada no le fue muy bien, tan abusada que era en esas cosas, pero así en lo de las carreras de caballos sí se patinó. Ahora, los tres hijos, evidentemente, los tres nietos de Lord Byron, pues rompieron estereotipos como todo el árbol genealógico Byron, ¿verdad? Estamos viendo. El heredero
renuncia a todo, posiblemente por ese corte, por ese quiebre que hay entre Lord Byron. La Isabela, la primera mujer de Ada, dice, yo me voy a viajar, yo tengo eso en mi sangre, en mis genes, y se va sobre todo a Arabia y cruza el desierto. Y además se dedica a criar caballos, para que su mamá ya no apostara, ya decía, mejor yo los cuido, mamá, y tú dedícate a las matemáticas. Y Ralph, que era el chamaco, el chiquito, lo que hace es que viaja por el mundo y se dedica a explorar Islandia. Entonces tiene 3 hijos, ¿y a cuál de los 3? También unos personajes. Fíjense, la saga Byron, no solamente Lord Byron, vean hacia arriba, el abuelo, el tío abuelo, vean a la hija hacia abajo y vean a los nietos. Son todos unos personajes. Y por último, Ada Byron también está presente en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella creó un lenguaje de programación que lleva su nombre y se utiliza en aeronáutica, especialmente en la gestión del tráfico aéreo. ¿Ada sabía que iba a haber aviones? No. Pero la programación y las matemáticas, como bien se sabe, es un lenguaje permanente que se puede programar y reprogramar múltiples veces. Bueno, también, al igual que su padre, bien jovencita, Lord Byron muere a los 36, Ada un año más, 37 años. Y bueno, aquí les añado esta belleza de pensamiento del autor que yo tengo el gusto de presentarles hoy y espero que les haya gustado, que lo vean como esa capacidad del hombre para convertirse en un personaje. Tuvo, por supuesto, muchas prerrogativas, tuvo la oportunidad de hacerlo y sin embargo también pudo haberse quedado sentado en su casa y pudo haberse quedado viendo cómo crecían las flores silvestres y no lo hizo. Entonces, es digno de recordarlo, es digno de entender que fue uno de los personajes de la literatura, también de la historia, y es digno también de ser considerado como alguien que inspira de muchas formas. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, si no me la preguntan después, la hacen después. Y ahora vamos a pasar con la tercera parte de Guillermo. Gracias, muchas gracias, Lupita, Esperanza, por las excelentes presentaciones. Voy si ya me permites compartir, ¿verdad? Sí, ya lo tienes. Muy bien, un segundo. Voy aquí a compartir pantalla. Muy bien, la voy a poner aquí en grande. Que ya se hizo. A ver. Ahí está, ¿no? Bueno, voy a tratar de no repetir lo que ya han comentado Lupita y sobre todo Esperanza, pero lo que me interesa es recorrer la vida de este hombre para tratar de entender la obra. Finalmente, hay autores como este en el que el chisme es muy sabroso porque la vida es muy escandalosa y muy colorida, y está bien porque eso nos ofrece muchas claves de la obra, que al final de cuentas pues es lo que sobrevive, ¿no? Lo que realmente le da valor a la anécdota, pues es la obra que produce y lo que nos gusta todavía, lo que es importante todavía leer. Empiezo con esta cita de algo que escribió en 1813, porque creo que es una de las claves de este hombre tan complejo. Para empezar, este retrato él sale vestido de soldado albanés. Él se enamoró, como ya nos han dicho Lupita y Esperanza, de Italia, de Grecia, de la Europa oriental y de todo lo oriental, y él puso de moda en Europa junto con otros personajes que habían viajado por allá, este orientalismo. Pero creo que la frase es fundamental. Dice, el gran objetivo de la vida es la sensación, no el sentimiento, no la emoción, no la reflexión, la sensación. Entonces es esta vida mucho menos, aunque eran gente con mucha preparación y mucha capacidad intelectual, pero el objetivo no es el razonamiento, alcanzar la plenitud por el razonamiento, sino por la sensación. Y eso nos va a dar las claves de la inquietud de este personaje.
Aquí está muy pequeñito, aquí está su mamá y aquí está su papá, Mad Jack. Ya nos habló Esperanza del abuelo, del papá estaba peor. El papá era un destripador de fortunas de herederas, que era el caso de Catherine Gordon, la madre de Byron, que está aquí. Eh, su vida tiene muchos paralelismos. Hace poquito visitamos a Víctor Hugo, que fue, aunque es posterior en el tiempo, fue el gran líder del romanticismo francés, que es tardío respecto al alemán y al inglés, pero hay ciertos paralelismos en sus vidas. Una es que, a diferencia de otros personajes de la historia en los cuales pues, su vida sexual es irrelevante, simplemente parte de la vida y ya, en biografías como la de Víctor Hugo o la de Lord Byron, los aspectos sexuales son fundamentales porque se reflejan profundamente en la obra. Y este chico nace en un entorno familiar muy complejo. Prácticamente a su padre no lo conoció muy poco. El padre se fue pronto, murió joven, y a él lo crió como hijo único de ella, la madre. Catherine Gordon, que era una mujer con la que se llevaba bien a veces y muy mal otras veces. Era una mujer compleja y tuvieron una relación muy difícil. A diferencia de otros poetas románticos ingleses, como ya nos señalaba Esperanza, Byron sí participa activamente en los asuntos políticos. Es la primera celebridad cultural europea de la modernidad. Había habido gente muy famosa antes, Casanova, Mozart, en fin, muchos otros, pero digamos en la modernidad es la primera gran celebridad cultural. Ejercitaba una bisexualidad abierta y conocía, era sumamente indiscreto al respecto de su sexualidad y eso lo metió en muchos problemas con su sociedad. Nace el 22 de enero de 1788 en Londres y nace, como nos decía Esperanza, con un pie deforme, lo que en inglés se llama un clubfoot, que es una deformidad congénita en el pie, y esto lo impulsa también a una necesidad de superarlo con conquistas y deportes. No puedo correr, pero puedo nadar, ¿no? No puedo estar en el ejército, estoy incapacitado para ser parte del ejército, pero puedo organizar una revolución en Grecia. Y desde luego la parte sexual es yo necesito probarme todo el tiempo que esta cojera y esta deformidad no me impide ser seductor. Esos ya son cosas para terapeutas y psicólogos, pero los biógrafos están muy de acuerdo en que ese complejo, esa incomodidad. Por cierto, como lo mencionó Esperanza y lo vamos a ver, era un niño que tendía a ser muy gordito. Y efectivamente puede haber habido un elemento de vanidad en sus dietas tan rigurosas, pero sobre todo los médicos le decían que no podía estar gordo porque su pie no podía cargar tanto peso. Le aumentaba la deformidad y la cojera estar gordo. Tenía que estar delgado por vanidad, pero sobre todo por salud. Los médicos le recetaban unas dietas y unos ejercicios bastante salvajes porque era un problema el peso para su pie. Eh, Tenía una media hermana 5 años mayor, Augusta, que conoció mucho más tarde y ahorita vamos a ver la importancia que tuvo en su vida. Era una familia incestuosa. Su padre John había tenido una relación incestuosa con su propia hermana y luego el hijo de esa hermana se casó con Augusta, con su prima hermana, que fue con la que luego fue incestuoso Byron. Entonces, todo está, en términos esotéricos, estas constelaciones familiares tienen mucha importancia. Ellos tienen que ir a vivir a Escocia porque el padre los deja sin un centavo. Como ya nos dijo Esperanza, pues en 1798 hereda de su tío abuelo el título de sexto Lord Byron. Y junto con el título viene la rifa del tigre, Newstead, una mansión y una propiedad rural gigantesca, pero en ruinas, y además hipotecada, o sea que es de estos regalos más complicados de lo que parecen. Sin embargo, como buen poeta romántico, Byron va a transformar este esplendor gótico y esta ruina en la mitología privada de su poesía. Esto es Newstead. Arriba a la derecha está una acuarela del siglo XIX, cuando ahí se ve todavía ya arregladita, pero todavía ya no refleja el estado ruinoso en que la encontró. De hecho, podía habitar 5 o 6 habitaciones, lo demás estaba medio derruido. Y las otras fotos nos muestran Newstead hoy, ya con una restauración moderna. Vean nada más el esplendor
del lugar. Insisto en que no estaba así cuando llega Byron, estaba súper ruinosa y muy decadente, pues porque cuesta un ojo de la cara y mucho trabajo mantener estas propiedades. Muy bien, en 1799 a 1800 viven en Nottingham, donde Byron es víctima del abuso sexual de May Gray, que era su nana, y esto le genera una mezcla terrible de atracción y horror por las mujeres. Le parecía muy repugnante ver comer a las mujeres. Y esto revuelto con el calvinismo tan severo de esta nana, pues le generó unos cortocircuitos brutales, porque el calvinismo es una secta muy represiva en lo sexual y sin embargo él fue víctima de abuso. Su figura paterna fue John Hanson, el abogado de la familia, que fue el que le dio algún tipo de hermanitos, de vacaciones en familia, etcétera. La madre era poco atenta. Eh, y de 1801 a 1805, Byron estudia en Lord Harrow, que es la fotografía arriba a su izquierda, pues como se ve, una escuela muy posh, muy nice, donde él estudia. Al mismo tiempo, tiene un inquilino en Newstead, Lord Grey, que representa su primera seducción homosexual. Byron es seducido por este Lord y pues eso continúa toda esta escala de confusión sexual que lo aquejó toda la vida. En esta época, muy jovencito, casi niño, se vuelve fanático de Napoleón y va a tener también siempre una relación muy ambigua de admiración y rechazo por la figura dominante de su época, que fue Napoleón Bonaparte. Tiene una educación clásica que le genera un gran amor por Grecia, lee muchísimo, evidentemente era un hombre muy culto, pero Shakespeare y Alexander Pope son dos de sus poetas favoritos y se refleja en su obra. En 1803 conoce a Augusta, que está aquí a la derecha, es la misma ilustración que traía Esperanza. Ella ya estaba casada o por casarse con su primo, Lee, con George Lee, y bueno, hacen una amistad muy estrecha al principio. La madre se va a vivir a Southwell, un pueblo, aquí está la casa, todavía está la casa de Lord Byron en Southwell, un pueblito en Nottinghamshire, donde tiene una relación tempestuosa con la madre y se somete a estas dietas rigurosas. Pero vamos a lo importante, en 1807, es decir, a los 19 años, publica su primera obra conocida, Horas de Ocio o Hours of Idleness, que le genera ya mucha notoriedad. Todavía no es su mejor poesía, pero ya es una poesía distinta, que recibe algunas reseñas buenas y otras malas en las revistas. De 1805 a 1807 se va a Cambridge, donde hace su círculo de amigos de por vida y empieza la creación deliberada de esta persona pública icónica que llegará a ser. Aquí a la izquierda está John Cam Hobhouse, que fue su mejor amigo durante muchos años, su protector, su consejero. De 1808 a 1809, ellos se van con un grupo de amigos a Brighton, que está aquí a la derecha en una ilustración del siglo XIX, y en Brighton es una vida pues de rockstar, como las estrellas de rock del siglo XX y XXI, es una vida de muchos excesos, de mucho relajo, de mucho reventón. Y pues en esta soberbia juvenil publica un poema que se llama Poetas ingleses y críticos escoceses, que es un poema que se vuelve muy notorio, del que luego se arrepintió porque calumnió y habló muy mal de gente que luego apreció mucho, ¿no? Fue ahí un pecadillo de juventud, es muy divertido el poema, si lo leen, vale la pena leerlo anotado porque habla de gente que ya no conocemos, pero es una sátira pues con muy mala leche. Efectivamente, de 1809 a 11 hace su propio Grand Tour, que tiene que ser un viaje por el Mediterráneo, no puede ser por Europa, porque están las guerras napoleónicas a todo vapor, y pues no hay paso, es demasiado peligroso. Él se va con John Cam Hobhouse y con William Fletcher, su ballet de toda la vida, y de toda la vida me refiero hasta que Byron murió. Fletcher, que era un campesino, fue su ballet. Van a Lisboa, se van en caballo a Sevilla y a Cádiz, a Gibraltar, a Cerdeña, a Malta, y en todos estos lugares tiene relaciones siempre con mujeres rebeldes y no convencionales.
Finalmente llegan a Grecia y a Albania, que la Albania de esa época abarcaba mucho más de lo que abarca la moderna república. Llegan hasta un lugar que se llama Ioannina, que está aquí a su izquierda, en este grabado en blanco y negro, en un grabado más o menos de la época, y conoce a este señor de arriba a la derecha, que era básicamente un asesino, un guerrero mortífero, Ali Pasha. Y bueno, ese es ya como el primer gran parteaguas de su vida. Encuentra lo que andaba buscando, el oriente, lo exótico, la violencia romántica en un entorno muy decadente de piojos, enfermedades, salvajismo, todo este mundo absolutamente diferente de la Europa occidental de la Revolución Industrial se va a ver reflejado en uno de sus grandes poemas, que es El peregrinaje de Childe Harold. Aquí va acumulando y acumulando material para poder hacer su propia épica, su poema semi-autobiográfico en el que relata todos estos viajes por el Oriente Exótico. Visita Constantinopla, pero sobre todo se instala en Atenas en 1810. En Atenas va a tener sus primeros contactos con los nacionalistas. Recordemos que Grecia estaba en poder de los turcos otomanos en esta época. Eh, Él encuentra una Grecia muy, muy decadente, muy maltratada, se horroriza por los robos que estaban ocurriendo en esa época, donde Lord Elgin se lleva estos mármoles que ahora están en el Museo Británico. Y bueno, en Childe Harold es una denuncia muy salvaje, sobre todo en el canto 2 de este expolio de la riqueza cultural griega. Se aloja con una viuda que tenía 3 niñas, una de ellas de 12 años, Teresa Macri, que está retratada aquí a su derecha, que se va a convertir en la poesía de Byron en La Dama de Atenas, The Lady of Athens, aunque pues, no era tan lady, era más maid porque tenía 12 años. La mamá se la quiere vender, le quiere vender a la niña, pero ahí Byron dice, no, pues no, no voy a comprar la niña, ¿no? Incluso le ofrecen la virginidad de Teresa y él dice, pues no, está muy chiquita, ¿no? Pero sin embargo, la mitologiza en su obra y pues ella se vuelve una celebridad casi sin saberlo. Eh, Aquí es en esta época en Grecia, en Turquía, donde él básicamente se dedica, pues hay que decirlo así, a la pederastia, a tener relaciones con hombres muy jovencitos, homosexuales, adolescentes, que pues era bastante menos criticado en Grecia y Turquía que en la Europa occidental. Luego va a ser muy indiscreto él al respecto de estas aventuras homosexuales y eso le va a generar muchos problemas de regreso en Inglaterra. Eh, Regresa en 1811 y él empieza ya la construcción de esta leyenda a partir de su obra y sus escándalos. Muere la madre, hay problemas de dinero en la familia porque pues tienen mucho, pero está hipotecado todo y además es un manirroto. Encuentra a este señor que está arriba a la izquierda que se llama John Murray. John Murray se convierte en su editor de cabecera para toda la vida, un hombre que lo guió muchísimo, que se escandalizó mucho, con el que tuvo problemas al final de la vida, pero que fue siempre una gran guía para él. A su vez, Murray ganó muchísimo dinero vendiendo la obra de Byron. Byron, sobre todo en la primera parte de su obra, se rehúsa a recibir dinero de regalías porque eso era de muertos de hambre, ¿no? Él era un lord y él no cobraba por su trabajo. Después se arrepintió porque pues siempre cae bien ahí unas regalías, ¿no? Ya no voy a repetir lo que mencionó Esperanza, entra a la Cámara de los Lores, donde se revela como un libertario, un hombre que hoy llamaríamos de izquierda, que protege a las minorías y a los trabajadores manuales. Pero aquí viene su primer gran obra. En marzo de 1812 y meses siguientes se publica los primeros 2 cantos del peregrinaje de Childe Harold, que genera un furor parecido al que unas décadas antes había causado Goethe con Werther en Alemania, ¿no? Se vuelven personajes icónicos que los adolescentes quieren imitar para bien y para mal. Se vuelve hiper famoso, empieza a recibir miles de cartas de fans,
se desata la viromanía o viromanía, ¿no? Viromania. Este poema es realmente lo que lo vuelve una celebridad literaria más allá de el escándalo personal. Lean Child Harold, es un poema muy, muy hermoso, muy, muy bonito, técnicamente muy solvente, es una autobiografía poética extraordinaria. Y luego conoce a la chica que está arriba a la derecha, que se llamaba Lady Caroline Lamb. Él la llamaba My Evil Genius, mi genio del mal. Una chica de la nobleza, bastante perturbada, era bisexual, era incestuosa, travesti, se disfrazaba de pajecito de Byron, terminó siendo un verdadero tormento para el Lord. Como decía, él fue muy indiscreto con ella y ella cuando se vio ya rechazada, porque era muy, muy insistente, ella se dedicó a esparcir a diestra y siniestra todo lo que le había confiado Byron y eso pues fue un problemón brutal que se añadió a las razones por las que luego tuvo que salir. También tenía una novia, amiga, amante llamada Lady Melbourne, que para mayor complicación era suegra de esta otra, de la de acá a la derecha. Aquí está muy joven Lady Melbourne, pero tenía 60 años cuando era amiga, amante, consejera y demás de Byron. Y también tenía otra galanzona que se llamaba Lady Oxford, que tenía 40 años, de la cual no encontré retrato, pero que era una mujer de 40, liberal, rebelde y mucho más serena que estas otras dos, suegra y nuera. Entonces sí era medio complicadito ahí los triángulos, cuadrángulos y polígonos de este hombre. Sin embargo, a pesar de todo, o tal vez quizá a causa de toda esta vida tan desordenada, esta es una época en Inglaterra que sufre mucha depresión, muchas fantasías suicidas y una congoja permanente por toda esta vida tan desordenada. En 1813, para enredar más el asunto, se va a visitar a su hermana casada, su media hermana casada, acá en esta casa de la izquierda que se llama Six Mile Bottom, ahí sigue, es como una especie de priorato rural donde vivía esta mujer, e inicia un romance con Augusta, del que están las huellas en cartas, en diarios, en poemas, por todos lados. Augusta era una mujer más tranquila, más serena, sin embargo, tiene esta relación con su medio hermano 5 años menor, y luego todo eso va a ser un problemón para todos ellos. Entre 1813 y 14 publica su siguiente gran grupo de obra, los Cuatro Cuentos Orientales, que son poemas narrativos. El Yaur, que es intraducible, Yaur es como le llaman a los no musulmanes en el Imperio Otomano, o les llamaban. La novia de Abidos, El Corsario y otro que se llama Lara, que apareció después. Estos cuatro cuentos orientales, que también son muy, muy bonitos, muy tristes, muy trágicos, muy azotados, tienen ventas espectaculares. La novia de Abidos agota 10,000 ejemplares el primer día de ventas para que se muera de envidia todo mundo que publique hoy. Algo valioso, por supuesto. Eh, eh, conoce a Annabella Milbank, que es una historia larga y complicada, pero el caso es que en enero de 1815, aquí está Lady Carol, Annabella Milbank, Lady Byron a la derecha de azul, se casan en enero de 1815 y se van a vivir aquí arribita, en medio, a Piccadilly Terrace, muy restauradito ya, pero eran unos departamentos de mucho lujo, como su nombre indica, muy cerca de Piccadilly Circus. El matrimonio es un verdadero desastre, es un absoluto desastre, mucho alcohol. Byron está en el consejo de administración del teatro de Drury Lane, y entonces anda con actrices, hay sadismo, hay violencia, es un desastre absoluto, y es francamente uno de los dos episodios más oscuros y más desagradables en la vida de Lord Byron. Es muy rudo de leer la historia de ese matrimonio fallido, que además pues produce en diciembre el nacimiento de Ada Augusta, esta matemática de la que ya nos habló Esperanza, a la que Byron dejó de ver cuando tenía un mes de edad la niña y nunca volvió a saber a verla, a saber de ella, sí.
Finalmente, en 1816, los papás, ella se va, huye con los papás, el papá nombra a unos abogados y empieza este escándalo de la separación. La Caroline Lamb empieza a esparcir los rumores del incesto, de la homosexualidad, del sadismo, de la infidelidad, de la violencia, y se arma tal escándalo que él tiene que salir ya de Inglaterra. Harto él se sentía víctima, cosa que era bastante discutible, pero el caso es que se va y por ahí va a aparecer ya Claire Claremont, a la que vamos a encontrar más tarde. Bueno, ya no me voy a extender mucho. Aquí hay unas ilustraciones. Ahí está Villa Diodati, la casa que renta Lord Byron junto al lago de Ginebra, el lago Lehmann. Esta es una ilustración más del siglo XIX, de la casa pues, muy romántica. Aquí está a la derecha, como está ahora, esta casa donde se había quedado John Milton también en el siglo XVII. Y aquí hay unas ilustraciones. Aquí arriba en medio está Percy Shelley. Abajo a la izquierda está la propia Claire Claremont. En medio está Mary Shelley. Este de medio bigotito es Polidori y el de la derecha es Lord Byron. Bueno, aquí está la famosa leyenda de la noche donde se empieza a escribir el vampiro y Frankenstein y demás. Y es todo este grupo medio hipiosón de gente que está, pues, bohemios, escribiendo, creando, contentándose, peleándose, paseando y demás. En las biografías de Byron es muy interesante toda esta época. Son años de una intensísima producción literaria aquí en Ginebra. Y luego pues ya sigue Italia, ¿no? Viene a Italia. Esto es bien importante, esto lo tomé de una de sus biografías de esta época. Dice, la concepción poética de sí mismo como un hombre grandiosa y fatalmente marcado, que había vivido tan intensamente y pecado tan escandalosamente que él y solo él estaba condenado a sufrir el castigo de los dioses. Esta es la autovisión poética. Esta Europa por la que viaja Byron es una nueva Europa, es una Europa post-napoleónica. Hace de Venecia su ciudad porque es magníficamente decadente como él. Vive en varios lugares. Arriba a la izquierda es una foto de la Fredseria, una de sus primeras habitaciones. Esto de en medio es Villa Foscari, donde una casa en el campo del lado continental de Italia, donde vive en algún tiempo también. Es una casa pues bellísima. Y a la derecha está una foto del Palazzo Mocenigo, que ya nos habló de él, Lupita. En 1817 nace Allegra, la hija que tuvo con Claire Claremont, que es el otro episodio muy desagradable y muy oscuro en la vida de Byron, el trato que le da a esta niña. Ya no me extiendo, pero ya nos hablaron de los 14 sirvientes y los amantes y los animales y desde condesas hasta prostitutas vulgares. Hay una decadencia física y moral, se deja engordar mucho otra vez, cosa que le hace mal. Y la gente que lo visita, por ejemplo, su editor John Murray, por ejemplo, los hijos de su abogado, pues salen muy sacados de onda porque ven una vida de un desorden ya pues, muy, muy degradante por momentos, ¿no? Una cosa muy choqueante. Y en consecuencia de eso empieza a escribir Don Juan, que vamos a hablar ahorita un poco de él, si me da tiempo, que provocan, los primeros dos cantos provocan un escándalo en Gran Bretaña, sobre todo, según su editor John Murray, según el revisor, según sus amigos literarios, porque presenta esta imagen de mujeres con iniciativa sexual. Nos decía Esperanza efectivamente que el Don Juan de Byron es seducido más que seductor. En fin, ahí en Venecia conoce a esta chica del medio, una condesita de 20 años llamada Teresa Guiccioli, aunque Gamba es su apellido de soltera. Eh, y bueno, ella era de Rávena o de Ravenna y empieza un romance. Esta niña estaba casada con un hombre como de 56, 57 años, el conde Huicholi, pues, le llevaba 30 y muchos,
y pues no le competía a Byron, que era bastante más guapo, que tenía 19 y 12, 31 años, y pues era galán y era poeta famoso, y pues no había ahí mucha competencia, y pues se hacen amantes y el conde medio se hace loco, ¿no? Al principio. Cohabitan en un trío bastante extraño en el Palazzo Guiccioli de Ravenna. Aquí está a la izquierda tal como se ve hoy por fuera, y aquí está a la derecha como es por dentro. Se entra, están las escalinatas y atrás hay un jardín. Y bueno, ahí vivían. Pero el punto importante es que esta mujer, su padre, hermanos y amigos eran Carbonari, es decir, los guerrilleros revolucionarios que querían independizar a Italia de Austria, que era la que gobernaba el norte de Italia. Y pues siempre amante de la aventura y defensor de las causas perdidas, Byron, junto con Pietro Gamba, el hermano de Teresa, se une a los Carbonari y se empieza a meter en muchos problemas con la policía. En 1822 va a morir Alegra, abandonada, solita, una cosa tristísima en un convento. Es un episodio muy, muy cruel y muy doloroso de leer el destino de esta pobre niñita que Byron le quitó a la mamá, la metió en un convento y luego no la volvió a ir a ver, y la niña murió muy triste, enfermita, a los 5 años ahí. En 1821 y 22 recrean aquella alegre sociedad de Ginebra, pero en Pisa, y ya no es tan alegre. Llegan Shelley y su séquito de Mary y Claire y tal, y otro poeta inglés llamado Leigh Hunt, y tienen muchos problemas con la policía pues, por sus desmadres y por sus revolucionarios y porque andaban con guerrilleros y terroristas y demás, y empieza a ser muy complicada la vida en Pisa. El 8 de julio, pa' colmo, Shelley se ahoga en el mar, cerca de Pisa. La cremación de Shelley, así como la famosa Noche de Ginebra, se vuelve un momento clave, icónico del romanticismo, de la muerte trágica de este poeta tan joven. Y finalmente se va a Génova, donde Byron sufre una transformación física y moral, vuelve a adelgazar, deja de beber tanto y empieza como a reformarse, ¿no? Ya le empieza a esta edad tan temprana, puesto que murió tan joven, ya le empieza a caer 20 y a pasar factura física y moral todos los excesos y la muerte de su hijita y demás, ¿no? Empieza a hacerse un hombre viejo. Él insiste mucho en esta época en que es un hombre ya muy viejo moralmente, ¿no? Y físicamente. Y bueno, aquí vamos a entrar ya a la parte final de su vida para hablar un poco de su obra. Esto también está muy mitologizado ya. En 1823 se hace miembro del London Greek Committee, el comité de ingleses que apoyaban la independencia griega. Ahí estaba John Campbell Hobhouse, su amigo, y muchos de sus amigos y conocidos. Llegan a la isla de Kefalonia o Cefalonia, que está aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Es una isla griega de estas tan lindas, tan bonitas hoy en día, pero que en aquella época eran bastante más pobres, decadentes, sucias, mugrosas, peligrosas. Y bueno, empieza ahí a organizar. Él llega con mucho dinero porque finalmente venden Newstead. Venden Newstead y vende unas minas de carbón que tenía cerca de Liverpool. Y bueno, pues con ese dinero lo primero que hace es pagar deudas. Debía 30,000 libras en Inglaterra, se queda con una lana y la destina a financiar a la guerrilla independentista griega. Aquí abajo en medio hay una ilustración de los guerrilleros griegos y albaneses que estaban peleando. Empieza su actividad revolucionaria, se frustra mucho porque los guerrilleros griegos son un desastre. Se muda a Missolonghi, en la parte continental de Grecia, que era un pueblucho infame, horrendo, era muy pantanoso, prácticamente inundado todo el tiempo, lleno de mosquitos, muy insalubre. Byron se empieza a frustrar mucho porque los griegos y los albaneses son un desastre sectario, no tienen ningún entrenamiento militar, se roban el dinero para las provisiones y es un caos brutal ahí.
Él dedica todo este tiempo a tratar de terminar Don Juan, casi lo termina, se quedan 17 cantos eh, que prácticamente dan por cerrada la obra, aunque no tiene una conclusión. Eh, y al otro que se dedica, pues, es a tratar de organizar a esta gente que era un desorden. En febrero de 1824 se convulsiona un día en su casa de Missolonghi. En 9 de abril sale a cabalgar, se empapa y se le desata una fiebre, aparentemente una fiebre reumática. Hoy en día, los médicos que han estudiado su caso, la mayoría cree que lo picó una garrapata y que esa garrapata le transmitió una enfermedad que fue la que finalmente lo mata el 19 de abril, punto y hora en el que comienza el culto a Byron. Me podría extender mucho sobre la enorme influencia que tuvo Byron sobre muchos artistas, músicos, pintores como Delacroix, muchos otros poetas, evidentemente, en fin, es la gran sombra romántica del siglo XIX. Él es el gran poeta romántico inglés en términos de celebridad. Como ya nos decía Esperanza, el romanticismo de Wordsworth es muy diferente, al igual que el de Coleridge y Keats y Shelley. Cada uno de ellos, a pesar de pertenecer más o menos a la misma escuela por tener ciertas afinidades ideológicas, tiene un tipo de poesía pues que los hace únicos y por eso compositores, poetas geniales, porque cada uno le da su sello a su estilo de romanticismo, no son clones ni mucho menos, ¿no? En fin, voy a terminar dedicándole un poquito a la obra. Childe Harold, que se publicó entre 1812 y 18. Aquí abajo está esta ilustración de Caspar Friedrich, que está en algún museo de Berlín y que, bueno, muy influente, es pintura romántica, evidentemente, y es una ilustración de este héroe solitario que está por encima de las tormentas del mundo, ¿no? Contemplando la bajeza y la magnificencia también del mundo de allá abajo. Esta Childe Harold es la primera versión del héroe byroniano, el yo, el Lucifer Prometeo moderno, el héroe romántico por excelencia, atormentado, el ángel caído, la reflexión y la lucidez, la naturaleza mucho mejor que la corrupta sociedad humana, ¿no? Aquí dice abajo, hay un placer en los bosques sin senderos, hay una éxtasis en el litoral solitario. Hay una sociedad donde nadie interfiere, junto al profundo mar y la música de su rugido. No amo al hombre menos, pero a la naturaleza más. Entre de estas nuestras entrevistas, de las cuales tomo de todo lo que puedo ser o he sido para mezclarme con el universo y sentir lo que nunca podré expresar, pero no puedo ocultar, en una traducción sumamente libre, ¿no? Para no recitarlo en inglés. Pero esta es una obra en la que va haciendo un retrato de su época, no tan satírico como Don Juan, sino mucho más, no diría atormentado, pero mucho más reflexivo. Es una obra muy, muy hermosa, vale toda la pena del mundo leerlo. Son poemas narrativos, obviamente hay una perfección técnica notable. Luego están los cuatro cuentos orientales. Aquí hay una ilustración de la novia de Abidos. Ahorita lo menciono. Estos cuatro cuentos orientales generan y abonan este orientalismo que genera un furor europeo, como en la pintura que ya mencionaba de Delacroix. El Yaur, esta obra de 1813, es sumamente moderna por su estructura fragmentaria y por las varias voces. Está inspirada en una escena real que vio Byron de cómo a una chica acusada de adulterio la encierran la meten en un costal y la echan al mar, cosa que es un poquito salvajona. Y así cuenta la historia de este poema. Y también los otros tres son cuentos muy azotados, de historias muy orientales, muy exóticas, muy románticas. Luego va a publicar en sucesión muy rápida El sitio de Corinto,
que es un gran poema también. El prisionero de Chillon, que es este castillo que está a la derecha en el lago Leman, en el lago Ginebra, donde Byron visitó y visitó las mazmorras donde tenían a los presos políticos durante la Reforma Protestante. Obviamente Prometeo. Darkness, que es un poema sobre el mundo cuando se apaga el sol, cuando se termina la luz del universo y qué pasa con los humanos. Es terrible, es apocalíptico. Manfred, que es un poema dramático basado en el Fausto de Goethe. Beppo y Mazeppa, que son comedias italianas. Y su último gran poema individual, La visión del juicio, que también ocasionó un gran escándalo en Inglaterra. Todas estas obras son sumamente variadas, muy diferentes en metro, en rima, en estructura, en tema, en tono. Es una obra riquísima y son unos cuantos, ¿eh? Hay otros, hay muchos otros poemas. Son muy famosos sus poemas de amor, que como decía Esperanza, pues no son poemas de amor como de Los Panchos o de Armando Manzanero, son otro tipo de poema de amor muy diferente. Y bueno, termino con lo que ya decía también Esperanza con toda razón, la gran obra maestra de este personaje, que tuvo varias, pero digamos, el consenso general es que esta es su obra maestra. Don Juan, un poema épico y satírico, donde Don Juan, como ya hemos dicho, es víctima de las mujeres. Son 17 cantos y 16,000 versos, pero se van como agua porque es de una agilidad narrativa espectacular. Está escrito en octava rima, que como su nombre indica, es un metro, una forma poética de origen italiano, que consiste en 8 versos en pentámetros yámbicos, es decir, en... Dice que nos tenemos que esperar a que llegue Rodrigo para que ahorita que entregue el llegue Rodrigo, comprobante de pago para enviárselo a la chica esta. Por el maestra, no momento, le por calla a ejemplo, la Hablan gente. ya cargó y cargó lo que tenía que cargar. Hola, hola, Al chico de Lens, no, ¡Silencio! digo. El poema está escrito en octava rima, que son 8 versos en pentámetros yámbicos, o sea, para no meternos en muchos líos, son versos de 10 sílabas con acentos alternados. Por eso se llaman pentámetros, porque hay una sílaba no acentuada y luego una sílaba sí acentuada. Con este esquema de rima, A, B, A, B, A, B, C, C, es el primer poema largo, grande, donde se utiliza este metro y esta rima en inglés, obviamente. Bueno, básicamente este hombre nace, Don Juan nace en Sevilla, tiene una affair con una amiga de su madre casada, se tiene que ir a Cádiz, naufraga en el Egeo, se enamora de la hija del pirata, lo venden como esclavo a los turcos, se escapa del harem de las sultanas, se va a Rusia, se vuelve el amante favorito de Catalina la Grande y regresa a Inglaterra y eso es básicamente, digamos, las grandes etapas de la vida de este Don Juan. Es la obra maestra de Byron, generó reacciones de indignación y furia por lo sexual, pero también porque hace mofa, escarnio y trapo de cocina con Inglaterra, cosa que a muchos les dio gusto y a muchos los indignó. Y fue un poema enormemente admirado. Shelley, antes de morir, obviamente conoció solo las primeras partes de este poema, porque murió antes. Dice, este poema lleva consigo al mismo tiempo la marca de la originalidad y el desafío a la imitación. Nada se ha escrito como esto en inglés y me atrevo a decir y a profetizar que no se hará a menos que lleve la marca de una obra, de una luz secundaria y prestada. Es una obra de gran originalidad. Walter Scott dijo que en ese poema Byron había abarcado todos los temas de la vida humana, pulsado todas las cuerdas del arpa divina, desde las más triviales hasta las más poderosos y asombrosos al corazón tonos. Incluso Goethe dijo, es un trabajo de genio ilimitado. Les recomendamos ampliamente ver la obra de Byron, sus poemas breves, Childe Harold, los cuentos orientales, los otros poemas individuales tardíos que son mucho más maduros, mucho más geniales y sobre todo Don Juan. Finalmente, la anécdota
y el escándalo pues se van quedando simplemente como parte del chisme y del envoltorio, pero lo que importa es la obra de los escritores, y con esto yo les doy las gracias, dejo de compartir y quedo a sus órdenes. Gracias, Memo. Muy bueno, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Memo. Gracias, Monse. ¿Alguien por aquí? ¿Qué les parece, Lord Byron? ¿Cuánta información contenida en 36 años, cierto? Sí, sí, sí. Y hay películas, yo había visto películas, y bueno, lo ponen, pues como era, pues, revoltosito y medio latosito, pero sí, sí está muy padre verlo desde el lado de su producción, ¿no? Entonces, que finalmente, pues, con 36 años, digamos, la huella que dejó es impresionante. Y así es. Y es cierto, es un representante romántico como debe de ser, ¿no? Inconforme, escapista de la realidad, siempre pensando que el pasado fue mejor, que soporta cualquier tipo de injusticia. Pero además de eso, creo que también su obra tiene mucha calidad, es decir, no solamente se queda como en las instrucciones para ser un romántico, sino que fue un gran escritor romántico. Así es que muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias, Guillermo. Si tienen alguna pregunta, algo, si se van a ir a leer a Byron, si no lo conocían, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Elena, te vi tomando un chorro de notas, muy bien. ¿Conocías a Lord Byron, Elena? Sí, ok. Pero no me sabía su vida tan tormentosa. Entonces, eso sí se me hizo interesante, la verdad. Yo creo que se las buscaban tormentosas, decían, ay, nacimos en el romanticismo, hay que sufrir. Montserrat Perea. Pues yo igual no conocía la vida así como de Pancho López, tan agitada su vida sexual y sus locuras, ¿no? Pero pues yo creo que todo eso crea un genio, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que era parte de toda su genialidad, ¿no? Pues es escandalosa, pero pues pues de todos los que de repente hemos visto acá en Historiando o algo, pues también tienen vidas algo escabrosas algunos de ellos, ¿no? Entonces creo que es parte de la genialidad de ellos. Así es. Esa es mi comentario, más que pregunta, ¿no? Yo tampoco no sabía mucho de su vida personal, pero sí pues, digo, tenía sus cosas, pero también hacía otras, ¿no? Daba un servicio, como quien dice, a la sociedad, a lo que él veía que estaba mal, ¿no? Esto me impactó mucho, eso de la Cámara de los Lores y todo eso, ¿no? Que él pues estaba ahí de alguna manera participando, ¿no? Ok, muchas gracias, Montserrat. Gracias. Pues este ha sido el Historiando de junio. No sé si mis compañeros tienen alguna idea de qué será para el próximo en julio, y acuérdense que en agosto hacemos una pausa. ¿En agosto qué? Hacemos una pausa, en agosto siempre nos vamos de vacaciones, pensamos, leemos y regresamos en septiembre. Yo, ¿Sí? pues yo tengo una sugerencia para poner a su consideración. Es el centenario de la muerte de Franz Kafka. Muy Y bien. yo creo que hay que ir a ver a Kafka y a Praga. Muy bien. Sí, sí. Uy, qué bonito, sí. Sí, sí, me uno. Del romántico nos vamos a los mundos kafkianos, que también tiene muchísimo que decir, y con este centenario rendimos un pequeño homenaje aquí en Historiando. Nos vemos entonces el último Perfecto. con Franz Kafka. Yo tengo que decir que me distraje ligeramente porque se me empezó a meter el agua. Literalmente empezó a caer aquí en el teclado de la computadora. De verdad, no se los puedo enseñar, no la puedo voltear tanto, pero el agua está de veras tan arriba allá afuera y empezó a escurrir por el domo que tuve ligeramente que desaparecerme para poner una cubeta, una cubeta literal. Bueno, Se está metiendo en mi escritorio el agua. qué bárbaro. Madre mía.
¿Pero está Madre de lloviendo o Dios. es reminiscencia? ¿Está lloviendo o es No, no, no. reminiscencia de ayer? No está lloviendo, está diluviando. Está diluviando aquí en Cuernavaca. Ok. Entonces, Gracias, pues yo me muchas retiro, gracias que les como vaya siempre bien. por su generosidad. Son muy interesantes y muy amables. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias, gracias. Eras en la computadora. Gracias. Eso. Gracias. Feliz lunes, feliz semana. Iguanas, igualmente.